Ahora que hemos visto nuestro primer patrón, el adapter, quizás es oportuno enfatizar de qué nos sirve conocer patrones, qué ganamos cuando conocemos patrones. Lo primero es que para cada patrón conocemos un problema complejo de diseño que más tiene la característica de ser muy recurrente y además conocemos una buena solución a ese problema con todas las ventajas y desventajas que tiene utilizarla. Eso es lo que llamábamos compartir, transmitir experiencia de diseño. Reflejar usando un template bastante simple, problemas y soluciones. Los patrones además tienen una cualidad que es que al tener un nombre que refleja de alguna manera la naturaleza del patrón, la intención del patrón, disponemos de un vocabulario bastante compacto para referirnos al problema o a su solución. Por ejemplo, si a un colega que está trabajando con nosotros le decimos, ahí lo que te conviene es usar un adapter, o un strategy, o un state, o cualquier patrón, en esa palabra que usamos estamos condensando una cantidad de información que es mucho más práctico hacerlo así que decir, ahí te conviene hacer una jerarquía de clases de manera que pase tal y tal cosa, que sería interminable e imposible de decir sin ponerse a hacer diagramas. Una pregunta interesante para hacerse es si son útiles, usables, prácticos los patrones de diseño. Y en ese contexto lo que tenemos que aprender para que sean realmente útiles es a mapear un patrón a un diseño específico. Porque ese diseño específico que aparece en el ítem de estructura de los patrones y que lo vimos en el adapter, nos presenta un diagrama donde aparecen los roles que cumplen las clases en el patrón que nos permite aplicar ese principio de Alexander que consiste en usar el mismo patrón muchas veces sin hacer cada vez lo mismo, y eso se refiere a que cada problema es diferente y nunca vamos a estar haciendo lo mismo. Las clases se van a llamar diferente, las características de la solución que usemos, de la instanciación del patrón que usemos, van a ser diferentes también, y entonces de alguna manera estamos aprovechando esa experiencia que está expresada en forma abstracta en una manera concreta en nuestra aplicación. Vamos a arrancar con otro patrón y para eso repetimos el esquema. Empezamos con un problema y luego vemos la solución a ese problema y generalizamos la solución para describir el patrón. Seguimos con el editor. Supongamos que ahora, además de querer manipular figuras simples como formas de tipo rectángulo, cuadrado, triángulo, etc., queremos poder construir figuras compuestas, pero tratarlas como si fueran figuras simples. Y entonces queremos poder hacer dibujos como este que vemos acá, dibujar un árbol, una casa, muchas casas, árboles, etc. En realidad esto ya lo podemos hacer con el editor. Podríamos agregarle al editor la posibilidad de ponerle un nombre a una figura, pero lo que queremos es que cuando manipulemos una figura compuesta, por ejemplo un árbol, para el editor no haya diferencia entre el momento en que manipula una figura simple o el momento en que manipula una figura compuesta. O sea que cuando quiere dibujar un árbol puede hacerlo de una forma simple. Y además, si el árbol después lo componemos con una casa y eso lo llamamos propiedad, dibujar la propiedad sea dibujar la casa y el árbol, y dibujar a su vez la casa, sea dibujar el cuerpo, el techo, etcétera, donde finalmente vamos a tener nuestras figuras simples, las formas que teníamos originalmente. O sea, en esencia lo que nos interesa es que el protocolo de figura sirva para estas figuras que estamos creando nosotros.
Está claro que una figura compuesta es una colección de figuras, ¿no? Entonces podríamos tener eventualmente un arreglo, una order collection, cualquier tipo de colección donde cada ítem en esa colección es una de las figuras más simples que forman la figura compuesta. El tema es qué hacemos cuando tenemos composiciones muy profundas, ¿no? Como que un barrio está compuesto por varias propiedades, una propiedad está compuesta por una casa y un árbol, una casa a su vez está compuesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos representar eso en una colección de forma tal que no termine siendo un invento con códigos, con un if que nos permita saber dónde nos tenemos que meter, etcétera, etcétera? Una mejor solución, bastante más modular, es representar a las figuras compuestas en forma explícita y tratarlas de la misma manera que tratamos a las figuras simples. La solución que aparece en este diagrama UML para nuestro problema tiene varios aspectos que me parece importante resaltar. La primera es que tenemos básicamente una jerarquía con dos brazos bastante fáciles de diferenciar, las figuras atómicas por un lado, donde están las formas que teníamos en el viejo diagrama del editor, y por otro lado las figuras compuestas. La clase Composite Figure tiene dos características que también vale la pena resaltar. La primera es que obviamente es polimórfica a las otras figuras, porque es nuestra intención tratarlas uniformemente, y la segunda es que una figura compuesta tiene una agregación de componentes tratados en el diagrama en esa relación de composición entre composite figure y figure, y que se manifiesta en definitiva con esa variable components, que es la colección de la que hablábamos cuando describíamos lo que era una figura compuesta. Fíjense además de qué manera una instancia de una figura compuesta responde a uno de los mensajes que recibe, en este caso el mensaje draw, dibujar. Lo que hace es enviarle ese mensaje a cada una de sus partes. Ahora, si observamos de nuevo la relación de composición entre composite figure y figure, lo que tenemos ahí es que una figura compuesta tiene componentes que son figuras, o sea, tiene componentes que pueden ser atómicas o compuestas. Está claro que cuando el mensaje draw se delega a una figura atómica, porque una de las partes es una figura atómica, lo que va a ocurrir es el dibujo de esa forma atómica o primitiva. Entonces, la consecuencia de la ejecución de este método, junto con el hecho de que una figura compuesta puede tener partes que a su vez son figuras compuestas, y estas partes a su vez pueden tener partes que son figuras compuestas hasta que finalmente son todas atómicas, nos da una cadena de delegación de mensajes entre figuras compuestas y atómicas hasta que en algún momento toda la figura está dibujada. Observen que este método, el método draw, pero podría ser rotate, move, etcétera, etcétera, es un método extremadamente simple donde no hay nada que se chequea y funciona casi con la misma forma con la que funcionaría un método recursivo, porque va hasta el final, vuelve, va hasta el final, vuelve, etc. Y eso es posible porque nuestra recursión está representada en la estructura del diagrama de clases. Mirando un poquito con cuidado la solución que mostramos recién en el diagrama UML del slide anterior, lo que vemos es que el editor sigue manejando solamente figuras, mantenemos la interfaz polimórfica, o sea, para el editor no hay diferencia entre el manejo de una figura atómica y una figura compuesta. En el diagrama de colaboración de objetos que tenemos acá,
que tenemos un composite que tiene tres partes. Uno es un composite, un atómico y otro composite. El primero tiene dos atómicos como partes y el segundo composite tiene un atómico y un composite que a su vez tiene dos atómicos. Esta estructura anidada que obtenemos acá y que se obtiene al estructurar un compuesto que a su vez puede tener adentro de sí otros compuestos y así siguiendo en forma, se podría decir, recursiva, es un ejemplo muy concreto de esa relación que tenemos en el diagrama UML que va de la subclase composite a la superclase component. Un ejercicio interesante para ustedes es ver de qué manera funciona el flujo de mensajes entre esas instancias que están en el gráfico, cuando por ejemplo el editor le envía al objeto composite figure que tiene ahí, que podría ser cualquier figura compuesta, el mensaje dibujar, o rotate, o move, cualquiera, y ver de qué manera las componentes que aparecen en la explicación anterior van interactuando entre sí cuando son compuestas y cómo hacen el dibujo cuando son atómicas. Bien, este problema que acabamos de resolver es un ejemplo bastante típico de aplicación del próximo patrón que vamos a ver, que es el patrón composite. Igual que hicimos con el adapter y como haremos con los próximos, vamos a ir describiendo cada uno de los ítems del template propuesto por Gamma. El primero es el intent, la intención del patrón, que es componer objetos en estructuras de árbol para representar jerarquías parte-todo. El composite permite que los clientes traten a los objetos atómicos y a sus composiciones uniformemente. El siguiente ítem, que es la aplicabilidad, la regla de cuándo usar el patrón, dice que use el patrón composite cuando quiere representar jerarquías parte-todo de objetos y quiere que los objetos clientes de estos objetos de la jerarquía puedan ignorar las diferencias entre composiciones y objetos individuales. Los clientes tratarán a los objetos atómicos y compuestos uniformemente. Fíjense que tanto la intención como la aplicabilidad nos dan una idea bastante precisa de cuándo debe usarse el patrón, que en nuestro ejemplo era absolutamente obvio. Vamos a ver ahora la estructura abstracta del patrón, la que nos permite a posteriori utilizar este patrón en otros problemas diferentes. Acá tenemos básicamente dos partes. Una es el cliente, que interactúa con componentes, los cuales pueden ser, y ahí está la jerarquía de clases, u hojas o compuestos. Y esos compuestos son agregaciones de componentes. Fíjense además que esta estructura es una estructura bastante semejante a la que estamos acostumbrados a ver cuando vemos árboles, árboles que pueden tener múltiples hojas, no solo árboles binarios. Ahí también podemos ver de qué manera funciona una operación en la estructura del compuesto, que es básicamente delegando en los componentes, ¿ok? Finalmente, una estructura típica de una instancia de un componente que tiene hojas y compuestos, que si ustedes la miran con un poquito de cuidado, se asemeja mucho a la aplicación del patrón que nosotros vimos cuando vimos el ejemplo de las figuras compuestas de nuestro editor. Vamos a describir ahora los participantes de este diagrama de clases, que recuerden que representan distintos roles que aparecen en una instanciación del patrón. El primer participante es el componente, que en nuestro caso era la figura, y que tiene como responsabilidades declarar la interfaz para los objetos de la composición, implementar eventualmente comportamientos default para la interfaz de todas las clases, declarar la interfaz para definir y acceder a los hijos, y eventualmente, si fuera necesario por el tipo de problema, definir una interfaz para acceder al padre de un componente en la estructura de composición recursiva y eventualmente implementarlo.
El rol componente, la clase componente que aparezca en nuestra aplicación, va a tener dos subclases, las que son hojas, en nuestro caso eran las figuras atómicas, que representan las hojas en la composición, que son aquellos objetos que no tienen hijos. Con lo cual, una responsabilidad fundamental es definir el comportamiento de aquellos objetos que son primitivos en la composición. La otra subclase, que es la clave en este patrón, es el composite, que en nuestro caso eran las figuras compuestas, que tiene tres responsabilidades fundamentales. La primera es definir qué comportamiento van a tener aquellas componentes que tienen hijos. Va a tener referencias a los hijos, va a tener que poder acceder a sus hijos y va a implementar las operaciones que permiten manipularlos. Entre las consecuencias más importantes encontramos estas dos. La primera es que el composite permite definir jerarquías de clases consistentes de objetos primitivos y compuestos. Fíjense que en nuestro caso el editor esto era muy evidente, en otros casos puede no serlo tanto. Los objetos primitivos, pueden componerse en objetos complejos, los que a su vez pueden componerse y así recursivamente. Y lo importante es que en cualquier lugar donde un cliente espera un objeto simple, puede aparecer tranquilamente un compuesto. La siguiente consecuencia, que es un derivado inmediato de lo que dijimos recién, es que simplifica a los objetos clientes, los objetos que interactúan con objetos de esta jerarquía de compuestos, porque los clientes pueden tratar tanto estructuras compuestas como objetos individuales en forma uniforme. Los clientes, como el caso del editor, usualmente no saben y no deberían preocuparse acerca de si están manejando un compuesto o un simple. Esto simplifica muchísimo el código del cliente porque evita tener que escribir un código tagueado con if para saber si estamos accediendo a una hoja o a un objeto compuesto. Una consecuencia, digamos, negativa, por lo menos una alarma que hay que tener presente, es que es difícil en esta solución así tan simple restringir las estructuras de composición cuando, por ejemplo, uno quiere que un objeto compuesto solo se puede armar con cierto tipo de objetos simples y no con cualquiera. ¿Sí? Imagínense en una estructura jerárquica de una compañía donde los objetos atómicos son diferentes tipos de oficinas y para un objeto compuesto, que es una gerencia, uno no quiere cualquier tipo de objeto simple. Bueno, ese tipo de restricciones requieren un nivel de codificación que hace un poquito más compleja la solución. Y este último problema se manifiesta fundamentalmente cuando estamos creando el objeto compuesto. O sea, cuando a una componente le estamos agregando hijos a un objeto que es de una clase de composite, le estamos creando hijos y ese es el momento de creación de la estructura compuesta en donde tenemos que poner las restricciones.